bendiciones en este día ya martes 5 de junio del año 2023. Estamos dentro de la semana novena del tiempo ordinario. Estamos en ese tiempo donde vemos la totalidad del mensaje de Cristo, no enfocada en un misterio específico, sino más bien en el día a día y en el llamado que nos hace a cada uno de nosotros. El texto de hoy es un texto maravilloso que nos regala justamente el Evangelio según San Marcos, continuación propiamente de la parábola que pues ayer meditábamos sobre aquellos viñadores homicidas, pero hoy el texto se basa en una pregunta trampa que le hacen a Jesús. Recordemos que durante la época en la que Jesús viene al mundo estaba la ocupación romana, la cual había generado una cierta pues molestia y situaciones dentro del pueblo de Israel, que justamente parte de la promesa mesiánica partía de un libertador según la mentalidad judía que iba a sacar de justamente de las tierras pues de Palestina a todos los romanos y le iba a permitir al pueblo de Israel tener nuevamente soberanía. Entonces, ellos vivían en una dualidad entre, bueno, de tener que cumplir con aquellas imposiciones del imperio de turno y a su vez, pues siempre viviendo o esperando esa liberación. Entonces, el texto que hoy está, pues viene una pregunta que podemos llamar que es con trampa, porque le preguntan a Jesús si es válido o si es bueno pagarle los impuestos al César. Esta pregunta es una trampa por doble sentido, porque si él decía que era válido pagar los impuestos, iba a ser pues tachado como un traidor a su propia gente, a su propia comunidad, porque se tenía la mentalidad de que los romanos eran unos pues justamente usurpadores. Pero si a su vez Jesús decía que no, de que no era necesario, que no era válido, pues evidentemente podía ser acusado de traición por parte de los romanos. Entonces, vean que la pregunta en ese aspecto tiene una connotación bastante compleja. A lo que Jesús, evidentemente movido por el Espíritu Santo, primero pues les hace ver que verdaderamente le estaban teniendo una trampa, pero él pues no reniega la pregunta, sino que da una verdadera enseñanza en función de lo que estaba ocurriendo. Dice que Jesús pide una moneda que era justamente la moneda de uso común dentro de la comunidad, que era el denario, y que tenía la cara pintada de César. Y entonces pregunta Jesús, ¿de quién es la imagen en la moneda? Entonces todo el mundo responde, de César. Y aquí pues hay una situación que es necesario también clarificar, porque normalmente nosotros en la traducción que normalmente leemos dice, pues den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Pero si nos vamos al texto, pues justamente en griego, que fue el idioma en el que fue escrito el Evangelio según San Marcos, normalmente la palabra que utilizan es la que dice, devuelvan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces podríamos ligarlo en una explicación muy bonita, en donde en primer lugar, lo primero que Jesús les pide es que se vea la imagen de la moneda. Y es interesante eso, ¿por qué? Porque entonces la imagen en la moneda era la de un hombre, la de un ser terreno, como dando a entender que los bienes materiales pertenecen a este plano material. Pero si recordamos la experiencia del ser humano, dice desde el Génesis que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si partimos de la imagen de la moneda que tiene bienes materiales y que claramente entonces tienen que manejarse en este plano, cuando hablamos de la persona, cuando hablamos del ser humano, encontramos a aquel que fue hecho a imagen de Dios y por tanto su destino último, que es el destino de cada uno de nosotros, debe ser justamente llevado a Dios. Cuando leemos y cuando meditamos también la parábola, o mejor dicho, este momento, tenemos que entender que en el ser humano pues participan dos realidades. La realidad humana que está en el cotidiano, en el día a día, en el trabajo, en las labores, en nuestras funciones civiles, en nuestras ocupaciones.
que deben ser realizadas de una manera que nos permita dignificarnos y a su vez alimenten nuestra vida. ¿Para qué? Para poder aspirar a los bienes celestiales, a los bienes eternos. Eso es una dualidad muy importante que debemos entender. Entonces, no podemos aferrarnos o no podemos en ese aspecto pues arraigarnos a los bienes materiales, porque al final del camino nuestra experiencia, nuestro fin, como decía justamente San Agustín, y nuestra alma va a mantenerse inquieta hasta que nos llegue a la presencia de Dios. Qué rica enseñanza y qué manera de Jesús justamente de invitarnos a separar de nuestra vida aquello que es para este mundo, pero sobre todo nuestra alma que está para la eternidad. Eso por otro lado también nos conlleva a otra necesidad importante que a veces también pasamos por alto. El hecho de pagarle pues justamente impuestos a otra, en este caso al Imperio Romano, también nos tiene que poner a nosotros de manifiesta la necesidad y el recordarnos que tenemos funciones civiles que cumplir y no podemos con el afán o con la mentalidad de decir, no, pero es que a mí, digamos, pues claramente yo soy cristiano, entonces no participo de las realidades terrenas, ¿no? Aquellos a quienes Dios les ha dado el don de la política, se vuelve necesario que participen de la política. Aquellos que pues justamente ejercemos un puesto en una empresa, en una entidad sea pública o privada, en fin, nos desarrollamos y buscamos el sustento a través de alguna ocupación o profesión, pues también tenemos que aplicar nuestra cotidianidad siempre con el fin de dar testimonio cristiano y que se relacione mi mentalidad y mi humanidad, mi cotidianidad con esa sed de buscar lo eterno y que sea también oportunidades de evangelización. Eso también es algo que nos lo enseñaba claramente Don Bosco cuando él decía que tenemos que ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Entonces, también en las acciones civiles podemos encontrar la gracia de Dios y podemos evangelizar a través de ellas. Y qué importante y necesario se vuelva que aquellos que tienen ese carisma lo ejerzan siempre teniendo presente las necesidades del rey. Entonces, para finalizar este ratito y esta reflexión, pongámosles y pidámosle a Dios siempre esa capacidad de discernir dentro de mi cotidianidad aquellas oportunidades que pueda tener. ¿Para qué? Para dar testimonio de Dios y darle al César lo que es del César y devolverle a Dios lo que le pertenece, que es justamente nuestra vida, que tiene que estar siempre enfocada a Él. Bendiciones.